Hoy como ayer, es Jesús que camina con su pueblo y se acerca como uno más, un compañero de camino. Somos un pueblo que camina. Un espacio de las comunidades laicales de la Diócesis de Latacunga, donde todos nos escucharemos a la luz del catecismo de la Iglesia que ilumina nuestro camino. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, Pedro, apresurémonos. Gracias por venir. Muy buenas tardes, amigos y amigas de Radio Latacunga en Ecuador. Bienvenidos a esta nueva emisión de su programa sabatino, de su programa diocesano, Un Pueblo que Camina. Este es un espacio radial de los movimientos laicales de la Diócesis de Latacunga, donde se comparten reflexiones, motivaciones y sobre todo el estudio del catecismo de la Iglesia Católica. Se transmite todos los días sábados desde las 18 horas a través de Radio Latacunga y por las redes sociales, bajo la conducción de su amigo y servidor Juan Zorrilla. Hoy contamos nuevamente con la presencia de nuestro amigo el padre Ernesto Vázquez Rivadeneira, quien es sacerdote jesuita, con quien vamos a tratar el tema general, el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Dentro de ese tema, subtemas en las teofanías y en la ley, en el reino y en el exilio, y la espera del Mesías y de su Espíritu. Numerales desde el 707 al 716. Expresamos nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Padre Ernesto, muy buenas tardes, bienvenido a Un Pueblo que Camina. Buenas tardes con usted, Juan, y con toda su audiencia. Y es para mí un gusto y un placer volver a compartir con ustedes este encuentro. Perfecto, muchas gracias. Gracias por su tiempo. Como siempre, pues vamos a recordarle a nuestra audiencia quién es el padre Ernesto Vázquez. Una síntesis pequeñita de su vida, padre, por favor. Como lo había manifestado en la ocasión anterior, soy miembro de la Compañía de Jesús desde hace 39 años y entre mis principales tareas y responsabilidades apostólicas han estado la de ser docente, directivo y apoyo jurídico de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador desde hace 20 años. Perfecto, muchas gracias. El día de hoy la Iglesia celebra a San Pablo de la Cruz, presbítero, que desde su juventud destacó por su vida penitente, su celo ardiente y su singular caridad hacia Cristo crucificado, al que veía en los pobres y enfermos. Fundó la congregación de los clérigos regulares de la cruz y de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, falleciendo el día 18 de octubre de 1775. La cita bíblica que hemos seleccionado para hoy está tomada de Isaías, capítulo 61, versos del 1 al 3, que dice: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido, me ha enviado para dar una buena noticia a los que sufren, para vendar los corazones desgarrados, para proclamar la liberación a los cautivos y a los prisioneros, la libertad, para proclamar el año de gracia del Señor, el día del desquite de nuestro Dios, para consolar a los afligidos, para cambiar su ceniza en corona, su fruto en perfume de fiesta, su abatimiento en traje de gala. Los llamarán robles del justo, plantados por el Señor para su gloria. El tema que vamos a tratar hoy es el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Los numerales 707 a 708. Voy a dar lectura al primer numeral
al primero y al segundo numeral, que dice así, el 707. Las teofanías, manifestaciones de Dios, iluminan el camino de la promesa, desde los patriarcas a Moisés y desde Josué hasta las visiones que inauguran la misión de los grandes profetas. La tradición cristiana siempre ha reconocido que en estas teofanías el verbo de Dios se dejaba ver y oír, a la vez revelado y cubierto por las nubes del Espíritu Santo. El numeral 708 dice: esta pedagogía de Dios aparece especialmente en el don de la ley que fue dada como un pedagogo para conducir al pueblo hacia Cristo. Pero su impotencia para salvar al hombre privado de la semejanza divina y el conocimiento creciente de ella, que ella da del pecado, suscitan el deseo del Espíritu Santo. Los gemidos de los salmos lo atestiguan. Padre Ernesto, por favor, ayúdenos con sus comentarios y explicación al respecto. Teniendo en cuenta la temática que se ha propuesto, creo que un marco fundamental para entender los textos es entender que ellos están dentro de lo que podríamos denominar la historia de la salvación. Y en esa historia de la salvación, una clave básica es el propósito, la intención y la acción efectiva de Dios que quiere revelársenos, es decir, descubrir de diferentes maneras quién es Él, qué es lo que Él pretende con nosotros y cuál es el tipo de respuesta que nosotros podemos dar a esas manifestaciones de Dios. Tales manifestaciones pueden ser de diferentes tipos: teofanías, la ley, los profetas, la presencia o el envío del Hijo y la presencia y el envío del Espíritu Santo, y una de las manifestaciones más claras y evidentes para nosotros hoy en este tiempo es el de la Iglesia. ¿Qué quiere decir este revelarse de Dios? Es un dejarse ver, oír, sentir, gustar, tocar por cada uno de los creyentes. Y quien nos ayuda y nos impulsa en este camino es el Espíritu Santo. Una segunda cuestión que podemos decir es que este modo de proceder de Dios es la de un Dios que se hace maestro, instructor, conductor de su pueblo, y en ese sentido Dios es un pedagogo, el cual nos muestra, como ya lo hemos señalado a través de diversos tipos de manifestaciones, quiénes somos nosotros y en qué condiciones nos encontramos. Particularmente es bueno caer en la cuenta de que nosotros como criaturas somos seres pecadores necesitados de salvación. Y en ese sentido Dios siembra en nuestros corazones el don del Espíritu que nos permite comprender, acoger y recibir toda la enseñanza y buena noticia que Jesús, el Hijo de Dios, nos trae. Creo que son los dos comentarios fundamentales que podemos decir acerca de estos dos primeros numerales que hemos escuchado. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. A nuestro volcán Cotopaxi se lo ve de todos lados, pero se debe estar atento y estar siempre preparados. En caso de una erupción volcánica, elabora tu plan familiar. Arma tu mochila de emergencia de acuerdo a las necesidades de tu familia. Participa en los simulacros de evacuación, tomando en cuenta distintas situaciones: familia junta, separada, de día, de noche, entre semana o fin de semana. Ante una señal de alerta, evacúa hacia las zonas seguras decretadas por gestión de riesgos y no hagas caso de las falsas noticias ni de los rumores. Infórmate siempre por fuentes oficiales, Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias e Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional.
Todos siempre prevenidos, a toda hora hay que estar asegurando tu mochila y las rutas para evacuar. Juntos prevenimos desastres. Liderado por Cáritas Latacunga junto a Cáritas Ecuador y Catholic Relief Services, esto es posible gracias al generoso apoyo del pueblo estadounidense. USAID. Amigos y amigas, estamos de vuelta con su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Nuestro invitado de hoy, el padre Ernesto Vázquez Rivadeneira, sacerdote jesuita, nos está ayudando con el tema El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, en las teofanías y en la ley, en el reino y en el exilio, la espera del Mesías y de su Espíritu. Numerales 707 a 716. Nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Nuestros amigos que no pueden sintonizar en este momento Radio Latacunga AM, luego puede dirigirse al canal de Radio Latacunga en Facebook o también al canal del Consejo Diocesano de Laicos-Latacunga en YouTube. Allí tenemos todo este material y los materiales anteriores, más de 190 videos con enseñanza del Catecismo de la Iglesia. Bien, los siguientes numerales, 709 y 710, que corresponden al tema en el reino y en el exilio. Dice, la ley, signo de la promesa y de la alianza, habría debido regir el corazón y las instituciones del pueblo salido de la fe de Abraham. Si de veras escucháis mi voz y guardáis mi alianza, seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Pero después de David, Israel sucumbe a la tentación de convertirse en un reino como las demás naciones. Pues bien, el reino, objeto de la promesa hecha a David, será obra del Espíritu Santo. Pertenecerá a los pobres según el Espíritu. El numeral 710 dice, el olvido de la ley y la infidelidad de la alianza llevan a la muerte. El exilio, aparente fracaso de las promesas, es en realidad fidelidad misteriosa del Dios Salvador y comienzo de una restauración prometida. Pero según el Espíritu, era necesario que el pueblo de Dios sufriese esta purificación. El exilio lleva ya la sombra de la cruz en el designio de Dios, y en el resto de pobres que vuelven del exilio es una de las figuras más transparentes de la Iglesia. Padre Ernesto, por favor, ayúdenos con su explicación y comentarios. Por favor. Digamos en el momento anterior que Dios tiene el propósito y el designio de revelarse y de manifestarse a nosotros y de la respuesta que Él espera a esa revelación suya. Y el problema está justamente en eso, que el pueblo elegido de Dios no respeta o no acepta o no reconoce o no entiende bien esa revelación que Dios le va haciendo. Y en ese sentido, resulta que ese es el fundamento precisamente de la condición pecadora del pueblo y de la necesidad de ser salvado por la acción sanadora de Dios. Y eso implica que Dios nos está mostrando una y otra vez ese empeño constante que Él tiene de no permitir que sus hijos e hijas eh, sigan siendo partícipes de esa historia de salvación. Pero Dios también es muy claro y consciente de que el pueblo no siempre se comporta como lo que Él desea. Dios los ha elegido como pueblo, los ha elegido como hijos, los ha llamado a ser hermanos, y sin embargo, a pesar de eso, resulta que el pueblo se resiste y obra de manera contraria a lo propuesto por Dios. Esto lleva a que Dios en su plan de salvación tenga que
escoger ya no en general a todo el pueblo, sino particularmente a los más pequeños, a los más pobres, a los más frágiles, aquellos que sí se van a dejar guiar y sostener por la acción del Espíritu Santo. Además de eso, ¿no es cierto? Este olvido o esta infidelidad del pueblo a la acción salvadora de Dios, hemos de ser conscientes que eso trae como consecuencia la muerte espiritual de aquellos que no han querido escuchar la palabra de Dios o no han querido dejarse ganar por esa presencia y esa gracia de Dios. ¿Qué es lo que trae eso como consecuencia? Que Dios tenga que recomponer sus proyectos. Y entre los elementos de esa recomposición está una experiencia por la que va a pasar ese pueblo de Dios, que es el exilio. Es decir, el salir de la tierra de promisión y tener que ir a otros países o lugares donde deben residir. ¿Y qué función pedagógica cumple esta tarea, este espacio del exilio? Eh, Sirve como un momento de purificación, como un momento para que el pueblo pueda reflexionar y reconsiderar la situación y darse cuenta de que si quiere volver a encontrarse con el Señor, tiene que volver a entender los signos de la alianza, la palabra de los profetas y toda la acción salvadora que Dios va haciendo en ellos. En consecuencia, lo importante es que el pueblo caiga en la cuenta de que la acción de Dios no es por el simple hecho de su presencia como israelitas, sino por el reencontrarse en fidelidad y en constancia frente a Dios. Es lo que podríamos decir sobre estos dos numerales que han sido planteados. Perfecto, muchas gracias. Voy a continuar con el numeral 711 y 712 del subtema La espera del Mesías y de su espíritu. El 711 dice, he aquí que yo lo renuevo, dos líneas proféticas se van a perfilar, una se refiere a la espera del Mesías, la otra al anuncio de un espíritu nuevo. Y las dos convergen en el pequeño resto, el pueblo de los pobres, que aguardan en la esperanza la consolación de Israel y la redención de Jerusalén. Ya se ha dicho cómo Jesús cumple las profecías que a él se refieren. A continuación se describen aquellas en que aparece sobre todo la relación del Mesías y de su espíritu. El numeral 712 dice, los rasgos del rostro del Mesías esperado comienzan a aparecer en el libro de Emmanuel, cuando Isaías vio la gloria de Cristo, especialmente en Isaías 11, numerales, digamos, versículos 1 y 2. Saldrá un vástago del tronco de Yesé y un retoño de sus raíces brotará. Reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de ciencia y de temor del Señor. Por favor, Padre Ernesto, ayúdenos con estos dos numerales. Dentro de esta línea de actividad pedagógica de Dios, los dos numerales que acabamos de escuchar nos muestran que el modo de proceder de Dios va por dos líneas muy claras. Por un lado, la espera del Mesías, que es uno de los grandes contenidos del todo el Antiguo Testamento, que de una forma u otra nos van anunciando la llegada de este Mesías, que no es otro que Jesús, el Verbo, el Hijo de Dios, aquel que va a venir a ser el rostro que revele clara y directamente quién es Dios y cómo es ese rostro misericordioso de Él que quiere conseguir la salvación para todo su pueblo. Pero en la propuesta de Dios no está solamente el envío del Hijo, sino también el envío del Espíritu Santo, el cual
va a cumplir básicamente una función de ayudarnos a comprender y entender cada vez mejor la palabra y la enseñanza de Jesús. Y por otra parte, va a colocar dentro del corazón de cada una de las personas los famosísimos 7 dones del Espíritu, que son los que a nosotros nos pueden ayudar a vivir mucho más plena y definitivamente ese misterio de Dios que está queriendo introducirse en nosotros y que quiere hacernos vivir como verdaderos, auténticos hijos de Dios y hermanos de entre nosotros. Esos dones, como ya se ha señalado, son la sabiduría, la inteligencia, el consejo, la fortaleza, la ciencia, la piedad y el temor de Dios, que no los vamos a analizar en este momento porque supondría una consideración mucho más profunda de cada uno de ellos, que el espacio del que disponemos creo que no lo hace posible. Pero lo que sí creo que es claro es que el Espíritu nos da a nosotros como esa capacidad más allá de nuestra propia naturaleza y condición humana, para poder estar más cerca de Dios, para poder entenderlo mejor y para tener hambre y sed de estar cada vez más permanentemente cerca de Él y actuando de acuerdo con esa pedagogía y esa enseñanza que Él permanentemente nos va a dar. Perfecto. Ahora sí, nos vamos a una pausa y retornamos en un instante. Mis amigos, estamos nuevamente con ustedes con la continuación del programa diocesano Un Pueblo que Camina. Nos acompaña por segunda ocasión el padre Ernesto Vázquez Rivadeneira, sacerdote jesuita, con quien estamos analizando el tema el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, en las teofanías y en la ley, en el reino y en el exilio, la espera del Mesías y de su Espíritu. Numerales desde el 707 al 716. Nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al Radio La Tacunga y al padre Guido Mise que hacen posible este programa. Nuestros amigos que no pueden sintonizar en este momento Radio La Tacunga, pueden dirigirse a Facebook, busque Radio La Tacunga y ahí va a encontrar este material. O luego puede dirigirse al canal de YouTube Consejo Diocesano de Laicos y ahí va a encontrar este material. Bien, en los siguientes numerales, el 713 y el 714, dice: los rasgos del Mesías se revelan sobre todo en los cantos del siervo. Estos cantos anuncian el sentido de la pasión de Jesús e indican así cómo enviará el Espíritu Santo para vivificar a la multitud, no desde fuera, sino desposándose con nuestra condición de esclavos. Tomando sobre sí nuestra muerte, puede comunicarnos su propio espíritu de vida. El 714 dice: por eso Cristo inaugura el anuncio de la buena nueva haciendo suyo este pasaje de Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido, me ha enviado a anunciar a los pobres la buena nueva, a proclamar la liberación de los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Padre Ernesto, por favor, su explicación, sus comentarios de estos numerales. Avanzando en el modelo pedagógico propuesto por Dios, hay otro elemento fundamental y decisivo: pecadora del ser humano tiene consecuencias que implica la ruptura de las personas para con Dios, para con los demás, para consigo mismo y para con la creación entera. Y ese daño, esa herida, ese dolor, ese sufrimiento, mm, tiene que ser restaurado de alguna manera. Y la idea planteada por Dios para que eso se pueda dar es convertir a su enviado, el Hijo, en el siervo doliente, el siervo sufriente, aquel que va a padecer por nuestra causa
para conseguirnos con su propio sufrimiento restablecernos a nosotros del daño que hemos causado con nuestro propio pecado. Eso ya implica que nosotros por nuestras solas fuerzas no somos capaces de volver a ser aquellos hijos y aquellos hermanos según el modelo y la propuesta que Dios ha hecho. Y era necesario en ese sentido que sea la presencia de aquel verbo encarnado, aquel hijo que con su propio sufrimiento y dolor nos iba a conseguir a nosotros esa posibilidad de volver a ser lo que Dios tenía diseñado como su propuesta original para con nosotros. Y no solo eso, sino que además resulta que Dios ha querido colocar en el corazón de cada uno de nosotros el Espíritu Santo como esa fuente vivificadora que nos hace capaces de aprovechar y sacar ventaja de esa presencia sanadora del Hijo. Consecuentemente, lo importante es que con la presencia del Hijo y con la acción del Espíritu nosotros nos convertimos en criaturas nuevas que somos capaces de reflejar en nuestra vida cotidiana la acción de Dios en nosotros. Pero además, creo que es importante que nosotros nos demos cuenta que esta acción del Hijo y esta acción del Espíritu Santo no son un hecho casual, sino que es algo que está inscrito en lo más profundo de esa historia de salvación que Dios ha querido construir con nosotros y precisamente por eso también tenemos que entender que nuestro camino de restauración tiene que ser movido por esa misma presencia y acción del Espíritu Santo que nos hace capaces de pasar de ciegos a iluminados, de sordos a oyentes de la palabra, de personas totalmente extrañas y alejadas los unos de los otros a volvernos hermanos e hijos y consecuentemente a vivir esa nueva condición que Dios nos ha querido dar de ser hijos y hermanos entre nosotros y por lo tanto de ir restaurando y restableciendo de esa manera lo que en el lenguaje teológico conocemos como ese reino de Dios, que es una realidad que va mucho más allá de nuestra condición puramente histórica y que nos va mostrando los grandes y hermosos designios que Dios ha tenido para con nosotros desde siempre. Perfecto. Vamos a continuar con el numeral 715. Este es un numeral un poco grande. Ya. Dice, los textos proféticos que se refieren directamente al envío del Espíritu Santo son oráculos en lo que Dios habla al corazón de su pueblo, en el lenguaje de la promesa, con los acentos del amor y de la fidelidad, cuyo cumplimiento proclamará San Pedro la mañana de Pentecostés. Según estas promesas, en los últimos tiempos, el Espíritu del Señor renovará el corazón de los hombres, grabando en ellos una ley nueva. Reunirá y reconciliará a los pueblos dispersos y divididos. Transformará la primera creación y Dios habitará en ella con los hombres en la paz. Vamos a pedirle al Padre que nos ayude con su comentario. Ya lo hemos señalado anteriormente, los dos grandes reconstructores de ese proyecto de vida que Dios tiene para con nosotros son Jesucristo el Hijo y el Espíritu Santo vivificador, enviado por el Hijo y por el Padre. Pero es importante que nosotros nos demos cuenta que esa realización de este plan de Dios es algo que se da de manera progresiva, que va lentamente, paso a paso, y que en consecuencia nosotros tenemos que ir adquiriendo una nueva manera de ser
que ya no está dada simplemente por nuestras propias condiciones y capacidades naturales, sino por esa presencia que Dios pone en nuestros corazones del Espíritu, que es el que nos hace capaces de vivir, por ejemplo, elementos como el amor, como la servicialidad, como la generosidad, como la bondad y así otras cualidades que nacen precisamente de ese corazón nuevo que está haciéndose presente tanto en cada uno de los individuos como en las diversas expresiones comunitarias de familia, de comunidades barriales, de comunidades religiosas, de comunidades sociales, en las cuales nosotros vamos entendiendo que el ser humano, saliéndose de sí mismo, es capaz de dar un paso mucho más allá de lo que significa una simple convivencia humano-natural y nos convertimos nosotros en eso, en lo que ya hemos venido señalando, hijos de Dios y hermanos entre nosotros, porque la clave de cómo nosotros nos integramos ya no viene dada simplemente por el deseo de estar unos junto a otros, sino porque respondemos a la llamada que Dios nos va haciendo de hacernos parte de esa historia suya. En ese sentido, creo que eso es para nosotros muy iluminador, porque los cristianos deberíamos ser capaces de dar ejemplos y testimonios que nos permitan ir eliminando todas esas situaciones de agresividad, de confrontación, de guerra y de violencia mutua que existen entre nosotros y más bien por el contrario, ser capaces de generar espacios de encuentro, espacios de reconciliación, espacios de fraternidad y espacios de servicio, que son aquellos que van a ayudar a que la humanidad entienda y comprenda el paso de este Dios que ha querido convertirnos a nosotros en un pueblo nuevo. En dimensión histórica podríamos decir que ese pueblo nuevo es la Iglesia, pero mucho más allá y trascendiendo las condiciones del tiempo y del espacio, ese que va a ser la familia de los hijos de Dios que estamos llamados a reunirnos para siempre en la casa del Padre. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. A nuestro volcán Cotopaxi se lo ve de todos lados, pero se debe estar atento y estar siempre preparados. En caso de una erupción volcánica, elabora tu plan familiar. Arma tu mochila de emergencia de acuerdo a las necesidades de tu familia. Participa en los simulacros de evacuación, tomando en cuenta distintas situaciones: familia junta, separada, de día, de noche, entre semana o fin de semana. Ante una señal de alerta, evacúa hacia las zonas seguras decretadas por gestión de riesgos y no hagas caso de las falsas noticias ni de los rumores. Infórmate siempre por fuentes oficiales, Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias e Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional. Todos siempre prevenidos, a toda hora hay que estar asegurando tu mochila y las rutas para evacuar. Juntos prevenimos desastres. Liderado por Cáritas Latacunga junto a Cáritas Ecuador y Catholic Relief Services, esto es posible gracias al generoso apoyo del pueblo estadounidense. USAID. Amigas y amigos, seguimos con su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Nuestro invitado en esta ocasión nos acompaña por segunda vez, el padre Ernesto Vázquez Rivadeneira, quien es sacerdote jesuita. El tema que estamos analizando es el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Voy a dar lectura al último numeral para su análisis, el 716, que dice así: el pueblo de los pobres, los humildes y los mansos, totalmente entregados a los designios misteriosos de Dios, los que esperan la justicia, no de los hombres, sino del Mesías. Todo esto es
finalmente la gran obra de la misión escondida del Espíritu Santo durante el tiempo de las promesas para preparar la venida de Cristo. Esta es la calidad del corazón del pueblo, purificado e iluminado por el Espíritu, que se expresa en los salmos. En estos pobres, el Espíritu prepara para el Señor un pueblo bien dispuesto. Padre Ernesto, por favor, ayúdenos con su explicación y comentarios. Quizá valdría la pena comenzar la consideración de este numeral con algo que Jesús dice en otra parte de su evangelio. Él dice, te doy gracias, Padre del cielo y tierra, porque has escondido estas cosas a los pobres, a los grandes y sabios de este mundo, y se las has revelado a los pobres y sencillos. ¿Qué quiere decir esto? Que aquellos que tienen el corazón engrandecido por su propio conocimiento, por su propia sabiduría, por su propia forma de hacer, por la situación social y humana en la que se encuentran, no son precisamente los que están llamados a percibir y captar la palabra de Dios. Lo cual quiere decir que para poder entender en profundidad y vivirla muy íntima y profundamente, es necesario volverse sencillo, humilde, pequeño, insignificante, que es lo que nos va a nosotros a ser capaces de dar espacio para aquello que Dios tiene que decirnos o para aquella transformación y conversión a la que nosotros somos invitados por el Señor. Teniendo esto como base, es muy importante también darse cuenta que el modo de trabajar de Dios, sea en la persona de Jesús o sea en la persona del Espíritu Santo, es desde lo escondido, desde lo oculto, desde lo sencillo. Es decir, Dios no tiene una pedagogía exhibicionista o espectacular o grandiosa, sino que más bien lo hace de una manera callada, clara, sencilla y precisa, que es lo que nosotros deberíamos ir cultivando en nuestro corazón para poder entender eso. Lo cual quiere decir que tenemos que acallar cierto tipo de ruidos que pueden causarnos confusión o llevarnos al error y dejar que sea esa palabra pequeña pero clara y definida de Dios la que nos vaya marcando y señalando cuál es el camino. Y en ese sentido, así como Dios se hizo pobre al dejar su condición divina y asumir la humana, nosotros también debemos hacernos pobres en el sentido de ir dejando todas aquellas perturbaciones, errores y confusiones que han ido generándose en nuestra vida y que no nos han permitido darle a la palabra y a la acción del Espíritu el lugar que verdaderamente le corresponde para que nosotros podamos dejarnos guiar y conducir por él. Consecuentemente, si queremos que sea el Espíritu Santo el que vaya guiando nuestros caminos, lo que tenemos que hacer es dejarnos ganar por esa luz, por esa fuerza, por esa guía, por esa conducción que el Espíritu va haciendo. Solo de esta manera podremos cumplir la parte final de la propuesta de hoy, que es aquello de ir preparando en general un pueblo bien dispuesto, pero creo que podríamos decir con toda razón, personas bien dispuestas, hombres y mujeres que sean capaces realmente de vivir al modo que Dios quiere. Y en ese sentido, creo que la propuesta más grande es esa capacidad que el Espíritu va poniendo en nuestros corazones para poder reconocer en los más débiles, en los más pequeños, en los más insignificantes, en los últimos, el rostro y la presencia de Dios. Y por lo tanto ser capaces por lo mismo de acercarnos a ellos y de ser para nosotros presencia vivificante y por lo tanto acción vivificante del Espíritu en los demás con nuestras palabras, con nuestras acciones, con nuestros gestos, con nuestras propuestas, de tal manera que este mundo realmente pueda reflejar la presencia del Señor resucitado entre nosotros. Creo que es el comentario que podríamos hacer de este último numeral que estamos considerando. Perfecto, muchas gracias.
Amigos, estamos llegando a la parte final de su programa Un Pueblo que Camina. Nuestro agradecimiento a toda esta linda audiencia que nos sigue cada sábado a través de Radio Latacunga, a través de las redes sociales, a todos los, en especial un saludo a los laicos organizados en diferentes movimientos, a sacerdotes, religiosos, religiosas y a todas las personas involucradas en los diferentes servicios de la Iglesia. No queremos despedirnos todavía de este programa sin escuchar un mensaje final de nuestro invitado. Padre, ayúdenos con un mensaje final para nuestra audiencia. Deberíamos retirarnos de este encuentro con una sensación de mucho consuelo, de mucha tranquilidad, de mucha paz, de inmensa confianza, porque estamos viendo que pese a nuestras fragilidades, a nuestras debilidades, a nuestras equivocaciones y errores, Dios no nos abandona en su propuesta de irnos conduciendo cada vez más a un mejor encuentro con Él, con nosotros, con los demás y con la naturaleza. Eso significa que nosotros podemos confiar en esa propuesta suya y deberíamos pedirle constante y permanentemente esa luz del Espíritu que sea la que nos vaya mostrando cómo ir restableciendo las sendas de la verdad, las sendas de la vida, las sendas del amor, las sendas del servicio, que son las que nos van ayudando a nosotros a hacer lo que Dios espera de nosotros, auténticos hijos suyos y verdaderos hermanos entre nosotros. Perfecto, muchas gracias. Padre, muy agradecidos con usted por su participación, por aceptar esta invitación para conversar este importantísimo tema del catecismo. No queremos irnos sin antes recibir su bendición. Dios Padre Todopoderoso, que nos ha invitado a todos y cada uno de ustedes a vivir el misterio del amor y de la gracia, los acompañe y los sostenga todos los días de su vida y que los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias, amigos y amigas. Esta fue una transmisión más de su programa diocesano, Un Pueblo que Camina. Nos volveremos a ver la próxima semana con un nuevo tema y un nuevo invitado. Hasta la próxima. Gracias, Padre Ernesto. Gracias también. Hoy como ayer, es Jesús que camina con su pueblo y se acerca como uno más, un compañero de camino. Somos un pueblo que camina. Un espacio de las comunidades laicales de la Diócesis de Latacunga, donde todos nos escucharemos a la luz del Catecismo de la Iglesia que ilumina nuestro camino. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, venga, apresurémonos. Gracias por venir.